Fui a visitar a mi yerno sin avisar, y encontré a mi hija golpeada. El silencio de una madre es lo más peligroso del mundo cuando alguien toca a sus hijos. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. No era un día especial ese domingo de noviembre en Guadalajara. La mañana llegó con ese frío seco que se mete hasta los huesos. Y yo, Carmen Sánchez, de 63 años, me desperté con el mismo nudo en el pecho que llevaba semanas cargando. Mis manos arrugadas temblaron mientras preparaba el café en mi pequeña cocina, donde el olor a canela y piloncillo se mezclaba con una angustia que no podía nombrar. Mi hija Laura no me llamaba. Llevaba 15 días enviándole mensajes por WhatsApp. Buenos días, mi amor, te quiero mucho. ¿Cómo estás, hija? ¿Cenaste bien anoche? Solo palomitas azules. Nunca respuesta. Ni siquiera las cortesías secas que me daba cuando estaba molesta conmigo. Me vestí con mi blusa, azul marino, la que ella me había regalado el Día de las Madres pasado, cuando aún me sonreía. Me puse mis zapatos negros, los cómodos, porque sabía que tendría que caminar desde la parada del autobús hasta su casa en la colonia americana. Tomé mi bolsa de piel café, esa que compré en el mercado de San Juan de Dios hace 10 años, y que aún se ve decente, y guardé algunas galletas de avena que había horneado la noche anterior. Para Laura, pensé. Le encantan desde niña. El viaje en autobús se me hizo eterno. Veía pasar las calles de mi Guadalajara querida, la Calzada Independencia, las tiendas de empeño, los puestos de esquites que ya empezaban a servir a los domingueros. Pero mi mente estaba en otro lado. En los ojos de mi hija la última vez que la vi, hace 3 semanas, cuando fue a mi casa a pedirme dinero prestado para la medicina de Julián. Tenía una mirada extraña, como de disculpa, como si me pidiera perdón por algo que yo no entendía. Cuando el autobús se detuvo en mi parada, mi corazón ya galopaba. Una madre no necesita cita para ver a su hija. Eso me repetía mientras caminaba las 5 cuadras que separaban la avenida de su casa. Las casas del fraccionamiento se veían tranquilas, con sus pequeños jardines y sus portones cerrados. Familias normales viviendo vidas normales un domingo por la mañana. Pero cuando llegué a la casa de Laura, algo estaba mal. El portón de Herrería Verde estaba entreabierto. Nunca lo dejaban así. Julián era obsesivo con la seguridad, siempre, con que en este barrio hay rateros y que las puertas deben estar con llave. Empujé el portón despacio y entré al pequeño patio. Los geranios que Laura cuidaba con tanto amor estaban marchitos, como si nadie los hubiera regado en días. La puerta principal tampoco tenía seguro. ¿Laura? Grité desde la entrada. ¿Hija? ¿Estás ahí? Silencio. Avancé por el pasillo que conocía de memoria. A la izquierda, la sala donde habíamos celebrado su cumpleaños número 32. A la derecha, el comedor donde Julián solía presumir sus negocios, mientras Laura servía la comida en silencio. Al fondo, la cocina donde mi hija pasaba horas cocinando esos moles que aprendió de mí. Y ahí la encontré, sentada en el suelo de la cocina, recargada contra los gabinetes blancos que ella misma había pintado con tanto cariño cuando se casaron. Su mejilla izquierda estaba hinchada, morada, con un corte que ya había dejado de sangrar pero que se veía fresco, el labio partido, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Vestía una pijama de algodón que tenía manchas de sangre en el cuello. Mi hija, mi niña, mi Laura. Antes de que pudiera correr hacia ella, escuché pasos detrás de mí, pesados, seguros. Me di vuelta y ahí estaba él, Julián Mendoza, mi yerno de 40 años, saliendo del baño con una sonrisa torcida que me heló la sangre. Ah, la suegra entrometida, me dijo con esa voz grave que siempre me había parecido demasiado controladora. ¿Vino a ver cómo educamos a su princesita? Me quedé paralizada. En sus palabras había una crueldad que nunca había escuchado dirigida hacia mí. Pero cuando miré sus ojos, vi algo peor. Satisfacción. Como si hubiera estado esperando que yo llegara para presumir lo que había hecho. Intenté caminar hacia Laura, pero él dio un paso al frente, bloqueándome el paso con su cuerpo robusto. «No la toque, doña Carmen», me dijo, pronunciando mi nombre como si fuera una maldición. «Usted es parte del problema. La ha criado como una inútil toda su vida. Y hoy», hizo una pausa teatral, como saboreando sus palabras. Hoy aprendió su lección. Sentí que el mundo se desplomaba bajo mis pies. Me agaché junto a mi hija, ignorando a Julián completamente. Laura levantó la cara hacia mí y pude ver todo el daño. No solo los golpes frescos, sino las ojeras profundas, la pérdida de peso,
la mirada perdida de quien ha vivido en el miedo durante mucho tiempo. ¿Qué le hiciste?, le pregunté a él, con una voz que no reconocí como mía. Era áspera, ronca, cargada de una ira que jamás había sentido. Julián se recargó contra el marco de la puerta, cruzándose de brazos como si estuviéramos discutiendo el clima. Le enseñé a respetar, respondió con toda la tranquilidad del mundo. Su hija no sabe cocinar, no sabe limpiar, no sabe comportarse como una esposa. Todo por culpa de usted, que la malcrió como princesa. Mamá, no digas nada, por favor, susurró Laura, tomándome de la mano con dedos temblorosos. ¿Por qué no, hija?, le pregunté, pero ella solo negó con la cabeza, mirando hacia Julián con terror puro en los ojos. Porque cuando tú te vayas, será peor, murmuró tan bajito que apenas la escuché. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo al rojo vivo. Mi niña, mi hija que había cargado en brazos, que había mecido cuando tenía pesadillas, que había defendido de todos los monstruos del mundo, estaba viviendo con el peor monstruo de todos, y yo no me había dado cuenta. ¿Ve ese golpe en su mejilla?, continuó Julián, señalando a Laura como si fuera un objeto. Se lo ganó por contestarme cuando le dije que la comida estaba fría. En mi casa se hace lo que yo digo, cuando yo digo, como yo digo. La sangre me hervía. Mis 73 años se sintieron como 20 cuando me puse de pie y lo enfrenté. «¡Eres un cobarde!», le grité. «Un maldito cobarde que le pega a una mujer». «Cállese, vieja entrometida», me respondió, dando un paso hacia mí. «Usted también necesita que alguien le enseñe modales». Tal vez por eso mi esposa salió tan irrespetuosa. Ahí fue cuando entendí todo. Los mensajes sin respuesta, las visitas canceladas, las excusas de Laura para no venir a mi casa. Julián está enfermo. Julián tiene trabajo. Julián necesita que me quede. Todas mentiras para ocultar lo que este animal le estaba haciendo a mi hija. Recordé la última vez que Laura vino a mi casa, hace 3 semanas. Llevaba una blusa de manga larga a pesar del calor. Se sentó cuidadosamente, como si le doliera algo, y cuando le serví agua fresca de Jamaica, la tomó con las 2 manos porque una sola le temblaba. ¿Desde cuándo?, le pregunté a Laura, arrodillándome otra vez a su lado. «Desde el primer año, mamá», me confesó con voz quebrada. Primero eran solo insultos. Me decía que era una inútil, que no servía para nada, que sin él nadie me querría. Después vinieron los empujones, cuando no hacía las cosas bien. Y después se tocó la mejilla hinchada y no pudo continuar. «¿Por qué no me dijiste nada, hija? ¿Por qué?». Laura cerró los ojos y las lágrimas corrieron por sus mejillas lastimadas. «Por vergüenza, mamá. Pensé que me dirías que era mi culpa, que si él me pegaba era porque yo hacía algo mal, que una buena esposa no provoca a su marido». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Mi propia hija había creído que yo, su madre, la juzgaría por ser víctima, que yo pensaría que merecía los golpes. Además, siguió hablando, mientras Julián nos observaba con esa sonrisa cruel. Él me decía que si tú te enterabas, se iba a desquitar conmigo después, que las familias entrometidas solo empeoran las cosas. Julián aplaudió lentamente, burlándose. «Muy bien, Laura. Al fin le dijiste la verdad a tu mamita». «Sí, señora Carmen, todo lo que su hija dice es cierto, y si usted cree que puede venir aquí a jugar a la heroína, está muy equivocada». Se acercó más a nosotras. Pude oler su aliento a cerveza y cigarros. «Porque yo sé dónde vive usted. Sé a qué horas sale a la tienda. Sé que camina sola por las noches cuando va a misa. Sería una lástima que a una señora de su edad le pasara algo. Era una amenaza directa. Este hombre no solo había estado torturando a mi hija durante años, sino que ahora me amenazaba a mí también. Pero había algo que Julián no sabía. Algo que Laura tampoco sabía, porque nunca se lo había contado a nadie. Su padre, mi esposo Miguel, que en paz descanse, no había sido el hombre tranquilo que todos conocían. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, él también me había puesto las manos encima, y yo había aprendido a defenderme. Había aprendido que los cobardes como Julián solo entienden el lenguaje de la fuerza. Pero más importante, aún, había aprendido que una madre haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para proteger a sus hijos. Metí la mano en mi bolsa y saqué mi celular viejo, de esos con botones grandes que les venden a las personas mayores. Marqué 3 números que conocía de memoria. 911. «¿Qué hace?», preguntó Julián, con la primera nota de preocupación que le había escuchado en toda la conversación. 911. «¿Cuál es su emergencia?», respondió la operadora del Linmet 70, otro lado de la línea. «Mi hija ha sido golpeada por su esposo».
dije con voz clara y fuerte. Estamos en su casa en la colonia americana. Manden una patrulla ahora mismo. Julián se abalanzó hacia mí, tratando de arrebatarme el teléfono. Está loca. Retire esa denuncia o se va a arrepentir. Pero yo me alejé, sosteniendo el teléfono contra mi pecho como si fuera un escudo. No voy a colgar, le dije mirándolo directo a los ojos. Y no me voy a arrepentir de nada. La operadora seguía en la línea pidiendo más detalles. Le di la dirección exacta. Privada de los Laureles, 247, Colonia Americana. Le describí las heridas de Laura. Le dije que el agresor estaba presente y que nos había amenazado. Manténgase en línea. Señora, las unidades están en camino, me aseguró la mujer del otro lado. Julián comenzó a pasearse por la cocina como un animal enjaulado. Sus pasos pesados resonaban contra el piso de losetas que Laura había escogido cuando se mudaron, las azules con florecitas blancas que le recordaban a mi casa. Esto se va a poner muy feo para ustedes, murmuró, pero ya no tenía la misma seguridad de antes. Muy feo. Me senté en el suelo junto a Laura, pasando mi brazo libre alrededor de sus hombros. Estaba temblando. Podía sentir sus costillas a través de la pijama, más marcadas de lo que recordaba. ¿Cuánto peso había perdido? ¿Cuántas comidas se había saltado por miedo a que la comida no estuviera perfecta? ¿Desde cuándo no comes bien, hija? Le susurré al oído. Él controla todo. Me respondió en voz tan baja que tuve que acercar mi oreja a su boca. Me pesa todas las mañanas. Dice que si engordo, nadie más me va a querer cuando él se canse de mí. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Durante años, había estado mandándole dinero para gastos de la casa, pensando que mi hija tenía una vida cómoda. Ahora me daba cuenta de que probablemente Julián usaba ese dinero para sus caprichos, mientras mantenía a Laura en un estado de privación constante. Recordé todas las veces que Laura me había cancelado las comidas. No puedo ir, mamá. Julián necesita que prepare algo especial para sus clientes. Mejor otro día, Julián dice que la casa está muy sucia. No me siento bien del estómago. Todas mentiras para ocultar que no podía salir, que él no la dejaba salir. ¿Tienes hambre ahora?, le pregunté. Asintió como una niña pequeña. No he comido desde ayer en la mañana. Él se enojó porque la sal se acabó y dijo que era mi culpa por no administrar bien la cocina. Ayer en la mañana. Mi hija llevaba más de 24 horas sin comer por un berrinche de este animal. Saqué las galletas de avena de mi bolsa y se las ofrecí. Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que llegué. ¿Las hiciste tú?, me preguntó. Anoche, pensando en ti. Tomó una con cuidado, como si fuera un tesoro, y la comió despacio, saboreando cada migaja. Era la imagen más triste que había visto en mi vida. Mi hija de 32 años comiendo unas galletas como si fuera la primera comida decente que probaba en días. Julián seguía caminando, ahora hablando solo. Van a llegar, van a hacer preguntas, y ustedes van a decir que todo fue un malentendido, masculló. Van a decir que Laura se cayó, que fue un accidente, porque si no, no terminó la frase, pero su mirada hacia Laura completó la amenaza. En ese momento escuchamos las sirenas a lo lejos, el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Laura se aferró más a mi brazo. Mamá, tengo miedo, me susurró. Yo también, hija. Pero ya no estás sola. Las sirenas se acercaban cada vez más. Julián se dirigió hacia la ventana de la sala y asomó la cortina. Ya vienen, dijo regresando a la cocina. Escúchenme bien las dos. Si dicen algo que me complique, Laura, va a pagar las consecuencias cuando ustedes se vayan. Ustedes no viven aquí. Yo sí. Pero había algo que él no entendía. Algo que yo había aprendido durante mis 63 años de vida. 30 de ellos lidiando con un marido violento antes de que Miguel cambiara. Los cobardes como él son peligrosos, pero también son predecibles. Y cuando llega la autoridad, se convierten en niños asustados. Las patrullas se estacionaron afuera. Escuchamos las puertas cerrarse, voces de hombres organizándose, pasos acercándose al portón. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Julián me miró con odio puro. Esto no va a terminar aquí, vieja. Tienes razón, le respondí poniéndome de pie. Esto apenas comienza. Fui hacia la puerta principal. 4 policías esperaban afuera. 3 hombres y una mujer, todos con chalecos antibalas y radios crepitando. El que parecía el comandante se dirigió a mí. ¿Usted hizo la llamada? Sí, oficial. Soy Carmen Sánchez. Encontré a mi hija golpeada por su esposo. ¿Dónde están ellos? En la cocina. Los policías entraron. Cuando vieron a Laura en el suelo, hinchada y lastimada, el ambiente cambió completamente.
La oficial mujer se acercó a ella inmediatamente. Soy la comandante Rodríguez. Se presentó con Laura. ¿Cómo te llamas? Laura Mendoza, respondió mi hija con voz quebrada. ¿Quién te hizo esto, Laura? Laura miró hacia Julián, que ya estaba siendo observado de cerca por los otros 3 oficiales. Él es mi esposo, dijo apenas audible. ¿Él te golpeó? Silencio. Laura tenía tanto miedo que no podía hablar. Julián intentó intervenir con su mejor cara de ciudadano respetable. Oficiales, creo que hay una confusión. Mi esposa se cayó esta mañana cuando se resbaló en el baño. Su madre malinterpretó la situación. ¿Se cayó? Preguntó la comandante Rodríguez, señalando la mejilla morada. ¿Y estos golpes también fueron por la caída? Exactamente. Fue un accidente doméstico. La comandante se acercó más a Laura y le habló muy suavemente. Laura, necesito que me digas la verdad. ¿Tu esposo te golpeó? Mi hija levantó la vista hacia mí. En sus ojos vi 30 años de confianza, 30 años de amor incondicional, 30 años de saber que su madre siempre la protegería. Sí, susurró. Me golpeó porque dijo que la comida estaba fría. Julián se puso pálido. Ella está mintiendo. Está confundida por el golpe. ¿Y las amenazas que me hizo a mí? Intervine. ¿También eso fue por la confusión? Los policías se miraron entre ellos. El comandante se acercó a Julián. Señor, vamos a necesitar que nos acompañe para hacer algunas preguntas. No pueden arrestarme. No hay pruebas de nada. La comandante Rodríguez le tomó fotos a Laura con su celular. Las heridas, los moretones, el labio partido. Todo quedó documentado. Ahora sí hay pruebas, dijo. Julián Mendoza queda detenido por violencia doméstica agravada. Cuando le pusieron las esposas, Julián me miró con una rabia que me heló la sangre. Se va a arrepentir, vieja entrometida. Esto no termina aquí. Pero yo ya no tenía miedo. Por primera vez en semanas, respiré profundo. Mi hija estaba a salvo. Pero la seguridad que sentí al ver a Julián esposado se desvaneció cuando la comandante Rodríguez se arrodilló nuevamente, junto a Laura. Necesitamos llevarte al hospital, le dijo con suavidad. Esas heridas requieren atención médica. Laura negó con la cabeza desesperadamente. No, por favor, estoy bien. Solo necesito descansar. Hija, le dije tomando su mano. Tienes que ir. Necesitan revisar si hay más daño del que podemos ver. ¿Y si encuentra algo grave? ¿Y si...? No pudo terminar la frase, pero entendí su miedo. Durante años, Julián le había hecho creer que sus heridas no eran importantes, que era una exagerada por quejarse de dolor. Ahora tenía terror de descubrir cuánto daño real había en su cuerpo. La comandante llamó a una ambulancia. Mientras esperábamos, revisó la casa junto con los otros oficiales. Encontraron cosas que me helaron el alma. Agujeros en las paredes donde había tirado objetos, platos rotos escondidos debajo del lavadero, y en el cuarto principal, un cinturón de 1970 cuero con manchas que parecían sangre. ¿Él te pegaba con esto? Le preguntó la comandante a Laura, mostrándole el cinturón. Mi hija se desplomó. Hasta ese momento había logrado mantener cierta compostura, pero ver ese cinturón fue demasiado. Cuando me portaba muy mal, sollozó. Cuando quemaba, la comida. Cuando no limpiaba bien. Cuando le contestaba, yo sentí que se me revolvía el estómago. Mi niña, mi Laura, que de pequeña me ayudaba a cocinar parada en una silla porque no alcanzaba la estufa, había sido torturada con un cinturón durante años. ¿Cuántas veces? Preguntó la comandante documentando todo en su libreta. No sé. Muchas. Perdí la cuenta después del primer año. Primer año. Llevaban casados 5 años. Eso significaba que mi hija había sido golpeada cientos de veces, y yo nunca. Me di cuenta. Los paramédicos llegaron 30 minutos después. 2 jóvenes uniformados con una camilla y equipo médico. Cuando vieron a Laura, intercambiaron miradas profesionales que me dijeron todo. Habían visto casos así antes. Señora, necesitamos revisarla completamente, me explicó uno de ellos. ¿Usted es familiar? Soy su madre. Perfecto. ¿Puede acompañarla? Durante el trayecto al hospital civil, Laura me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió. Pero no me quejé. Era la primera vez en años que mi hija buscaba mi protección abiertamente. Mamá, me susurró mientras la ambulancia navegaba por las calles de Guadalajara. ¿Tú crees que soy una mala esposa? La pregunta me partió el corazón. ¿Qué preguntas eso, mi amor? Porque Julián siempre me decía que si yo fuera mejor esposa, él no se enojaría tanto. Que otras mujeres saben cómo hacer felices a sus maridos sin provocarlos. Escúchame bien, Laura, le dije, mirándola directo a los ojos. Nada, absolutamente nada de lo que hagas o dejes de hacer
justifica que alguien te ponga las manos encima. Nada. Pero yo sí quemaba la comida a veces. Y sí se me olvidaba comprar cosas. Y sí le contestaba cuando me gritaba, hija, eso es ser humana. Todos nos equivocamos. Todos olvidamos cosas. Todos tenemos días malos. Un esposo que te ama te ayuda cuando te equivocas. No te castiga. Laura. Cerró los ojos y las lágrimas corrieron por sus mejillas lastimadas. He estado tan confundida, mamá. Él me decía que papá te gritaba también y que tú nunca te quejaste. Mi sangre se heló. Julián había usado la relación que tuve con Miguel, el papá de Laura, para justificar su violencia. Pero había algo que Laura no sabía. Algo que nunca le había contado porque pensé que era mejor protegerla de esa verdad. Hija, tu papá sí me gritó durante los primeros años de matrimonio. Y sí, también me golpeó algunas veces. Laura abrió los ojos, sorprendida. ¿Papá te pegaba? Al principio sí. ¿Pero sabes qué pasó? Un día llegué a casa de mi hermana Esperanza con un ojo morado, y ella me sentó en su cocina y me dijo algo que cambió mi vida. ¿Qué te dijo? Me dijo, Carmen, el amor no duele, el amor no deja marcas, el amor no te hace sentir miedo. Y tenía razón. El paramédico nos pidió que bajáramos la voz porque estábamos llegando al hospital, pero yo necesitaba terminar de contarle esta historia a mi hija. ¿Y qué hiciste? Le dije a tu papá que si me volvía a tocar, lo iba a denunciar, y que si me volvía a gritar, me iba a ir de la casa. Él se burló al principio, pero cuando vio que hablaba en serio, cambió. ¿En serio cambió? Completamente. Los últimos 20 años de nuestro matrimonio fueron los mejores de mi vida, pero eso fue porque él decidió cambiar y porque yo decidí no aceptar maltratos. La ambulancia se detuvo en la entrada de urgencias. Mientras bajaban a Laura en la camilla, me tomó de la mano una vez más. Mamá, ¿tú crees que Julián puede cambiar como cambió papá? La pregunta que temía. La pregunta para la cual no tenía una respuesta fácil. No lo sé, hija, pero sé que tú no tienes que quedarte para averiguarlo. En el hospital, los médicos confirmaron mis peores temores. Laura tenía 2 costillas, fisuradas, hematomas en diferentes etapas de sanación en todo el torso, cicatrices pequeñas en la espalda que parecían de quemaduras de cigarro, y signos de desnutrición crónica. ¿Cuánto tiempo lleva sin comer adecuadamente? Le preguntó la doctora González, una mujer de mi edad con ojos amables pero serios. No estoy segura, respondió Laura. Él controla toda la comida. Me da porciones específicas y me prohíbe comer entre comidas. Su peso está 15 kilos por debajo de lo normal para su estatura, explicó la doctora. Eso sugiere meses, posiblemente años de restricción alimentaria. Mientras los médicos terminaban de examinar a Laura, yo me quedé en el pasillo del hospital, mirando por las ventanas hacia la ciudad que me vio nacer. Guadalajara seguía su ritmo normal, gente yendo y viniendo, vendedores ambulantes, el tráfico de siempre. Pero mi mundo había cambiado para siempre en las últimas horas. La trabajadora social del hospital, una mujer joven llamada Patricia, se acercó a mí. Señora Sánchez, necesito hablar con usted sobre las opciones que tiene su hija. ¿Qué tipo de opciones? Legales y de protección. Su yerno va a salir bajo fianza probablemente mañana o pasado mañana. Cuando eso pase, va a querer regresar a la casa. ¿Y puede hacerlo? Técnicamente sí, a menos que su hija solicite una orden de restricción. Pero para eso necesita estar dispuesta a continuar con el proceso legal. ¿Usted cree que Laura esté lista para eso? Patricia miró hacia la habitación donde estaban atendiendo a mi hija. Señora, en mis 10 años trabajando con víctimas de violencia doméstica he aprendido que nadie puede estar listo para esto. Solo puede estar lo suficientemente cansado del abuso como para intentar algo diferente. ¿Y si él intenta lastimarla otra vez? Por eso existen las órdenes de restricción. Por eso existen los refugios para mujeres maltratadas. Por eso existen familias como usted que no van a permitir que esto continúe. Esa noche, Laura se quedó en observación en el hospital. Yo dormí en una silla junto a su cama, despertándome cada vez que ella hacía algún ruido, asegurándome de que estuviera bien. Cerca de las 3 de la madrugada, me despertó su voz. Mamá, ¿estás despierta? Sí, mi amor. ¿Necesitas algo? Solo quiero decirte gracias. ¿Por qué? Por no haberme juzgado. Por no haberme preguntado por qué me quedé tanto tiempo. Por haberme creído. Hija, yo siempre voy a creerte. Y siempre voy a protegerte. Incluso si decido regresar con él. La pregunta que más temía. Respiré profundo antes de responder. Incluso entonces. Pero espero que no tengas que hacerlo. 3 días después, mientras Laura seguía recuperándose, en mi casa había insistido en que se quedara conmigo al salir del hospital,
Llegó la noticia que temíamos. Julián había pagado la fianza. Patricia, la trabajadora social, nos llamó por teléfono a las 8 de la mañana. Señora, Carmen, Julián Mendoza fue liberado hace una hora. Tiene prohibido acercarse a la casa donde vive Laura, pero técnicamente puede intentar contactarla por otros medios. ¿Qué otros medios?, pregunté, mientras Laura palidecía en el sofá de mi sala. Llamadas, mensajes, familiares intermediarios, compañeros de trabajo. Por eso es crucial que Laura tome una decisión sobre la orden de restricción hoy mismo. Laura se había quedado callada desde que contesté el teléfono. Sabía de qué estábamos hablando sin necesidad de escuchar la conversación completa. Durante estos 3 días en mi casa, había comenzado a parecer más ella misma. Había subido casi 2 kilos comiendo mis guisados. Había dormido 12 horas seguidas la primera noche y había empezado a sonreír cuando veía las telenovelas conmigo en las tardes. Pero ahora, con la noticia de que Julián estaba libre, se había transformado otra vez en esa mujer asustada que encontré en el piso de su cocina. «Mamá», me dijo cuando colgué, «él va a venir por mí». «No mientras yo esté viva», le respondí sentándome a su lado. «Pero Laura, tienes que decidir qué quieres hacer. ¿Vas a solicitar la orden de restricción?». Se quedó mirando sus manos durante largo rato. Hands que aún tenían marcas de moretones en las muñecas, donde él la había agarrado con demasiada fuerza incontables veces. Si solicito la restricción, él va a saber que hablo en serio, que no voy a regresar. ¿Y eso te asusta? Me aterroriza, admitió. Durante 5 años, Julián ha sido mi mundo entero. Decidía qué comía, qué ropa me ponía, con quién podía hablar, a dónde podía ir. No sé cómo ser Laura sin que él me diga qué hacer. Era la confesión más desgarradora que había escuchado. Mi hija no solo había perdido su seguridad física, había perdido su capacidad de tomar decisiones. Julián la había convertido en una sombra de sí misma. ¿Recuerdas cómo eras antes de casarte con él?, le pregunté. Por primera vez en días, una sonrisa pequeña apareció en su cara. Era muy diferente. Trabajaba en la boutique de ropa de Doña Mercedes. Tenía amigas, salía a bailar los sábados. Me encantaba cocinar, pero porque quería, no porque alguien me obligara. ¿Y qué pasó con todo eso? Julián decía que las mujeres casadas no necesitaban trabajar, que él iba a mantenerme, que era mejor que me dedicara a ser una buena esposa. Después decía que mis amigas eran mala influencia, que llenaban mi cabeza de ideas tontas sobre independencia. ¿Y tú qué pensabas? Al principio me sentía especial, como una princesa que no tenía que preocuparse por nada. Pero después me di cuenta de que no era protección, era una prisión. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocí. «Bueno, señora Carmen, soy Marta González, hermana de Julián». Mi sangre se heló. Laura me hizo señas desesperadas de que no le dijera que estaba ahí. «¿Qué necesita?». «Necesito hablar con Laura. Julián está destrozado. Dice que todo fue un malentendido. Que él la ama y que quiere solucionar las cosas. Su hermano golpeó a mi hija. Eso no es un malentendido. Señora, los matrimonios tienen problemas». Julián me contó que Laura se puso muy agresiva, que él solo se defendió. ¿Se defendió? Laura tiene 15 kilos menos de lo normal y 2 costillas fisuradas. ¿De qué se estaba defendiendo exactamente? Hubo un silencio del otro lado. «Mire, señora Carmen, mi hermano es un buen hombre. Tal vez bebió un poco y las cosas se salieron de control, pero él puede cambiar». «¿Bebió un poco?», repetí, mirando a Laura, quien negaba con la cabeza. Su hermano no estaba borracho cuando golpeó a mi hija. Estaba completamente sobrio y sabía exactamente lo que hacía. Por favor, solo dígale que él quiere hablar con ella. Que la perdona por haber llamado a la policía. ¿Que la perdona? ¿A ella? Colgué el teléfono con tanta fuerza que Laura se sobresaltó. «¿Qué quería?», me preguntó. «Que perdones a Julián por haberte golpeado». Laura se llevó las manos a la cara. «Su familia siempre ha pensado que yo no soy suficiente para él. Su mamá me dice, la esposa de Julián, en lugar de mi nombre. Su hermana Marta siempre hace comentarios sobre cómo otras mujeres cuidan mejor a sus maridos. ¿Ellos? ¿Sabían que él te pegaba? No estoy segura, pero sí sabían que él me gritaba. Una vez, en una cena familiar, Julián me gritó delante de todos porque serví el pollo muy seco. Su papá se rió y dijo, «Así se educa a las mujeres». Nadie más dijo nada. Me hervía. La sangre. No era solo Julián. Era toda una familia que había normalizado el maltrato, que había visto las señales y había decidido que mi hija las merecía. «Laura, ¿tú crees que mereces que te traten así?». «Ya no sé qué creer, mamá. Durante tanto tiempo me dijeron que yo era el problema». El teléfono volvió a sonar.
Esta vez era Patricia, la trabajadora social. Señora Carmen, tengo una propuesta que podría interesarles. Dígame, hay un refugio para mujeres maltratadas en Zapopan. No es solo un lugar para dormir. Tienen programas de rehabilitación psicológica, capacitación laboral y ayuda legal completa. Laura podría quedarse ahí mientras decide qué hacer con su vida. ¿Por cuánto tiempo? El programa dura 6 meses. En ese tiempo, trabajaría con psicólogos especializados en trauma, podría estudiar algún oficio o carrera técnica y tendría protección completa las 24 horas. Le pasé el teléfono a Laura para que Patricia le explicara directamente. ¿Pero qué pasa si cambio de opinión?, preguntó Laura. ¿Qué pasa si después de unas semanas quiero regresar con él? Esa sería tu decisión, respondió Patricia. Pero al menos sería una decisión que tomarías con la mente clara, después de recibir ayuda profesional. No por miedo o por costumbre. Después de colgar, Laura y yo nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. Afuera podía escuchar los sonidos normales de mi colonia. Niños jugando en la calle, vendedores gritando sus mercancías, perros ladrando. Sonidos de vida normal, de gente que no tenía que tomar decisiones imposibles. ¿Tú qué harías? ¿En mi lugar, mamá? Era la pregunta que había estado esperando y temiendo a la vez. Hija, yo ya pasé por esto. Y mi error fue esperar a que tu papá decidiera cambiar. Perdí años de mi vida esperando que él tomara la decisión de tratarme. Bien, pero papá sí cambió. Sí, pero ¿sabes qué? Yo cambié primero. Yo decidí que merecía algo mejor. Y cuando él se dio cuenta de que hablaba en serio, entonces decidió cambiar también. ¿Y si Julián no decide cambiar? Entonces habrás tomado la decisión correcta. Y si sí decide cambiar, lo hará porque tú le demostraste que no. Vas a aceptar maltrato, no porque le tengas miedo. Laura se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la calle donde había crecido, donde había aprendido a andar en bicicleta, donde había jugado con las niñas del barrio antes de que la vida se complicara. Mamá, tengo tanto miedo de estar sola. Hija, tú no has estado acompañada en años. Has estado controlada. Es muy diferente. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. ¿Y si nadie más me quiere después de esto? ¿Y si Julián tenía razón y yo soy muy difícil de amar? Me levanté y la abracé como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Laura, el amor verdadero no requiere que te conviertas en otra persona. El amor verdadero te permite ser exactamente quien eres. ¿Cómo puedo estar segura de eso? Porque yo te he amado exactamente como eres durante 32 años y nunca he necesitado pegarte para demostrártelo. Esa tarde, Laura tomó la decisión más difícil de su vida. Voy a ir al refugio, me dijo, y voy a solicitar la orden de restricción. ¿Estás segura? No, pero estoy segura de que no quiero seguir viviendo con miedo. El refugio Casa Nueva Vida estaba ubicado en una zona tranquila de Zapopan, detrás de una barda alta que no se veía intimidante sino protectora. Cuando llegamos, una mujer de unos 50 años nos recibió en la puerta. Se presentó como Esperanza. ¡Qué nombre tan perfecto!, pensé. Y tenía esa manera de hablar que te hacía sentir segura inmediatamente. Laura, bienvenida, le dijo a mi hija. Sé que tomar esta decisión no fue fácil. ¿Todas las mujeres que llegan aquí están tan asustadas como yo?, preguntó Laura, cargando una pequeña maleta con las pocas cosas que habíamos empacado en mi casa. Todas. Y todas me preguntan, lo mismo el primer día, si van a poder sobrevivir solas. La respuesta siempre es sí. El lugar era más acogedor de lo que esperaba. Tenía un jardín interno donde otras mujeres conversaban mientras sus hijos jugaban en un área especial. Las habitaciones eran pequeñas pero privadas, cada una con su propio baño. La cocina era comunitaria, pero amplia y bien equipada. El primer mes es el más difícil, me explicó Esperanza mientras le mostraba la habitación a Laura. Es cuando el cerebro todavía está acostumbrado a vivir en alerta constante, cuando cada ruido las hace pensar que él viene por ellas. Durante la primera semana yo visité a Laura todos los días. La encontraba callada, comiendo poco, despertándose por las noches con pesadillas. Las otras mujeres del refugio la saludaban con cariño, pero ella no lograba entablar conversaciones largas. ¿Cómo te sientes?, le preguntaba yo cada vez. Vacía, me respondía, como si me hubieran quitado todo lo que sabía sobre mí misma y no hubiera nada debajo. La psicóloga del refugio, doctora Patricia Morales, me explicó que esto era normal. Laura está experimentando lo que llamamos duelo de identidad. Durante años, su personalidad se moldeó alrededor de las exigencias de su agresor. Ahora que ya no está ahí diciéndole qué hacer, no sabe quién es realmente.
¿Cuánto tiempo toma recuperarse de eso? Cada mujer es diferente. Pero Laura tiene algo a su favor. Una madre que la ama incondicionalmente. Eso marca una gran diferencia. El primer cambio real lo vi en la tercera semana. Laura había empezado a participar en las sesiones de terapia grupal y había conocido a Sofía, una mujer de 40 años que llevaba 3 meses en el refugio. Mamá, Sofía me contó algo que me ayudó mucho. Me dijo Laura durante una de mis visitas. ¿Qué te dijo? Me dijo que ella también creía que era demasiado débil para vivir sola. Su exmarido la convenció de que sin él no sabría ni abrir una cuenta de banco. Pero resulta que ahora maneja las finanzas de una pequeña panadería y está ahorrando para poner su propio negocio. ¿Y eso cómo te hace sentir? Como si tal vez Julián también me mintió sobre lo incapaz que soy. Esa conversación marcó el inicio de la verdadera recuperación de Laura. Comenzó a tomar las clases de computación que ofrecía el refugio. Se apuntó al taller de autoestima. Empezó a cocinar en la cocina comunitaria, no porque alguien se lo ordenara, sino porque quería hacerlo. Pero el verdadero momento de quiebre llegó en la 4ª semana, cuando Julián logró conseguir el número del refugio. Era un martes por la tarde. Laura estaba en el jardín, leyendo un libro de superación personal, cuando Esperanza se acercó con cara seria. Laura, hay una llamada para ti. Es de tu esposo. Vi cómo todo el progreso de mí no me tiempo. Las últimas semanas se desplomaba en los ojos de mi hija. Se puso pálida, comenzó a temblar. ¿Qué quiere? Dice que necesita hablar contigo urgentemente, que es sobre una emergencia familiar. Laura me miró, buscando mi consejo. ¿Qué quieres hacer, hija? No sé. ¿Y si es verdad que hay una emergencia? Esperanza intervino suavemente. Laura, en los 3 años que llevo trabajando aquí, nunca he visto una emergencia familiar real. Siempre es una manipulación para hacer que las mujeres regresen. Pero ¿y si esta vez? ¿Y si esta vez qué? Le preguntó Esperanza. ¿Y si hay una emergencia real y él necesita tu ayuda? ¿Por qué no llama a su hermana Marta? ¿Por qué no llama a sus padres? ¿Por qué necesita específicamente que tú dejes un lugar seguro para ir a ayudarlo? Laura se quedó callada, procesando las preguntas. Contesta la llamada, decidió finalmente. Pero ponla en altavoz para que ustedes puedan escuchar. La voz de Julián salió del teléfono como un puñetazo al estómago. Dulce, manipuladora, llena de una tristeza fingida que me hizo hervir la sangre. Mi amor, por fin puedo hablar contigo. ¿Qué emergencia hay? Preguntó Laura directa. Laura, mi vida. Estoy destruido sin ti. No he dormido. No he comido. Mi mamá está preocupadísima por mí. Dijiste que había una emergencia familiar. Sí, mi amor. La emergencia es que nuestra familia se está rompiendo. Yo sé que me equivoqué, pero podemos solucionarlo. Laura miró a Esperanza, quien asintió con aprobación. Mi hija estaba manejando la manipulación exactamente como debía. Julián, tú no te equivocaste. Tú me golpeaste sistemáticamente durante años. Amor, yo sé que exageré algunas veces, pero tú también. Me provocabas. Recuerda cómo me contestabas, cómo me desobedecías. ¿Te desobedecía? La voz de Laura comenzó a cambiar. Por primera vez en años había indignación en lugar de miedo. ¿Soy tu hija o soy tu esposa? Eres mi esposa y las esposas deben respetar a sus maridos. ¿Respetarte cómo? ¿Dejando que me pegues? ¿Dejando que controles hasta cuándo? ¿Puedo comer? Hubo silencio del otro lado. Julián no esperaba esta nueva versión de Laura. Mi amor, veo que te están llenando la cabeza de ideas raras. Esas mujeres del refugio te están envenenando contra mí. No, Julián. Me están ayudando a recordar quién era yo antes de que me convirtieras en tu víctima. ¿Víctima? Laura, yo te mantuve, te di una casa, te protegí del mundo. Sin mí no eres nada. Esa frase fue el error de Julián. Vi cómo algo se encendió en los ojos de mi hija. ¿Sabes qué, Julián? Tienes razón. Sin ti no soy nada. De lo que tú querías que fuera. Sin ti no soy una mujer golpeada. Sin ti no soy una mujer con miedo. Sin ti no soy una mujer que se disculpa por existir. Laura, no digas tonterías. Sin ti, continuó mi hija, con una fuerza en la voz que no había escuchado en años. Soy una mujer que puede tomar sus propias decisiones, que puede comer cuando tiene hambre, que puede hablar sin pedir permiso, que puede sonreír sin preguntarse si está permitido. Basta, gritó Julián perdiendo la compostura. Tú me perteneces. Eres mi esposa y vas a regresar. ¿A casa ahora mismo? No, dijo Laura con una calma que me llenó de orgullo. No voy a regresar. No soy tu propiedad. Y no te pertenezco. Te voy a quitar todo. La casa, el carro, todo está a mi nombre. Quédatelo.
Ninguna cosa material vale mi paz mental. Laura, si cuelgas este teléfono, se acabó para siempre. Mi hija miró el teléfono. Luego me miró a mí, luego miró a Esperanza. Espero que tengas razón, dijo, y colgó. Se quedó ahí parada, temblando, pero no de miedo. De liberación, como si acabara de salir de una prisión de 5 años. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Como si acabara de respirar por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, Laura durmió profundamente por primera vez desde que llegó al refugio. Y yo, viendo a mi hija comenzar a renacer, supe que habíamos tomado la decisión correcta, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Julián no era el tipo de hombre que acepta un no por respuesta. 3 días después de esa llamada, llegó la confirmación de mis temores. Esperanza me contactó por teléfono, con urgencia en la voz. Carmen, necesito que vengas al refugio inmediatamente. ¿Qué pasó? Julián está afuera de la barda. Lleva ahí 2 horas, gritando que quiere hablar con Laura. ¿Llamaron a la policía? Sí, pero él no está haciendo nada técnicamente ilegal. Está en la vía pública. ¿Y Laura cómo está? Encerrada en su cuarto, aterrorizada. Dice que él nunca va a parar, que va a encontrar la manera de lastimar a alguien más para llegar a ella. Colgué el teléfono y supe que había llegado el momento de enfrentar a Julián cara a cara. Era hora de que él supiera con qué tipo de suegra se había metido. Cuando llegué al refugio, pude escucharlo antes de verlo. Su voz resonaba por toda la cuadra, gritando obscenidades y amenazas que me helaron la sangre. «Laura, sé que estás ahí adentro. No puedes esconderte de mí para siempre». Estaba parado en la acera de enfrente, justo al límite de donde la policía podía arrestarlo. 2 patrullas estaban estacionadas cerca, pero los oficiales solo podían observar mientras él permaneciera en vía pública. Lo vi diferente a como lo recordaba. Tenía barba de varios días, la ropa arrugada, los ojos rojos. Parecía un hombre que había perdido el control de su vida y eso lo hacía más peligroso. Caminé directamente hacia él. Julián se volteó hacia mí con una sonrisa que me dio escalofríos. Ah, la heroína. La suegra que vino a rescatar a su princesita. Vine a decirte que te vayas. Ahora. Se rió, un sonido amargo que no tenía nada de humor. ¿O qué, doña Carmen? ¿Va a llamar otra vez a la policía? Ya estoy aquí, ya me arrestaron, ya pagué la fianza. ¿Qué más puede hacerme? Puedo asegurarme de que nunca más te acerques a mi hija. Su hija es mi esposa. Y va a regresar conmigo, aunque tenga que esperarla aquí toda la vida. Los policías se acercaron, notando que la situación se estaba intensificando. Señora, ¿está bien?, me preguntó uno de ellos. Sí, oficial, solo estoy hablando con mi yerno. Señor, le dijo el policía a Julián, le recordamos que tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros del refugio. Estoy a 250 metros, respondió Julián, midiendo la distancia con su mirada. No estoy violando ninguna ley. El oficial suspiró. Era claro que había visto esta situación muchas veces antes. Solo manténgase donde está, y nada de gritos. Está alterando la paz pública. Los policías se alejaron, pero se quedaron, vigilando desde sus patrullas. ¿Ve?, me dijo Julián. Ni siquiera pueden tocarme. Y voy a estar aquí todos los días hasta que Laura entre en razón. ¿Entrar en razón? Julián, tú la golpeaste. Le rompiste 2 costillas. Ella se lo buscó. Y usted lo sabe. ¿Qué? Usted sabe cómo es Laura. Siempre ha sido rebelde, irresponsable. Cuando era niña, ¿no le pegaba a su papá cuando se portaba mal? Sentí que la sangre me hervía. Este hombre no solo había torturado a mi hija, ahora trataba de involucrarme a mí en su justificación retorcida. Miguel nunca le pegó a Laura, ni una sola vez, pero a usted sí le pegaba, ¿verdad? Me quedé helada. ¿Cómo sabía eso? Laura me lo contó, continuó, notando mi sorpresa. Me dijo que al principio de su matrimonio, su papá la ponía en su lugar cuando era necesario, que así funcionaban los matrimonios antes, cuando las mujeres sabían respetar. Estás tergiversando todo, le dije. Miguel cambió. Aprendió a ser mejor hombre. Yo no necesito cambiar. Laura necesita aprender a ser mejor esposa. ¿Mejor esposa? ¿Dejando que la mates a golpes? No, la iba a matar. Solo la estaba educando. En ese momento entendí algo que me aterroriza hasta el día de hoy. Julián realmente creía que tenía derecho a golpear a mi hija. No era solo rabia o falta de control. Era una convicción profunda de que las mujeres eran su propiedad. Julián, escúchame muy bien, le dije acercándome un paso.
Laura no va a regresar contigo. Nunca. Sí va a regresar, porque sin mí ella no es nada. No tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene casa. Va a aguantar unas semanas en ese refugio, pero cuando se le acabe la novedad, va a venir rastrera, pidiéndome perdón. Y si no lo hace, por primera vez vi una grieta en su confianza. Va a hacerlo, insistió, pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿Y si en lugar de regresar ella aprende a vivir sin ti? ¿Y si descubre que es más fuerte de lo que cree? ¿Y si encuentra un trabajo, hace nuevos amigos, conoce a alguien que la trate bien? Eso no va a pasar. ¿Por qué no? ¿Porque tú no vas a permitirlo? Exacto. Y ahí estaba. La verdad desnuda. Julián no amaba a Laura. La poseía. Y no estaba dispuesto a dejarla ir, sin importar lo que eso significara para ella. Julián, déjame contarte algo sobre mi hija que tal vez no sabes. ¿Qué? Cuando tenía 8 años, se rompió el brazo izquierdo cayéndose de un árbol. Los doctores le dijeron que tal vez no podría mover bien los dedos. Nunca más. Y ella practicó movimientos de dedos todos los días durante 6 meses. Lloró de dolor. Se frustró. Quiso rendirse muchas veces. Pero no paró hasta que pudo tocar piano otra vez. No entiendo qué tiene que ver eso. Tiene que ver con que mi hija es más fuerte de lo que tú crees. Y cuando se propone algo, no se rinde. Esta vez es diferente. Esta vez no tiene a su papi para que la ayude. No, esta vez me tiene a mí. Julián me miró como si me viera por primera vez. ¿Usted qué puede hacer? Es una señora de 60 años sin dinero. Soy una señora de 63 años que crió a esa niña sola después de que su papá murió, que trabajé dobles turnos limpiando oficinas para pagarle la preparatoria, que vendí hasta mi anillo de bodas para costearle los gastos de su boda contigo, porque pensé que te amaba. Y que ahora sé que cometí un error. No debí permitir que se casara con un cobarde. ¡Cállese! No me voy a callar. Y tampoco voy a permitir que sigas aterrorizando a mi hija. ¿Qué va a hacer? ¿Contratar matones? Algo mejor. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa qué clase de hombre eres. Saqué mi celular y comencé a grabarlo. ¿Qué hace? Estoy grabando todo lo que me has dicho. ¿Cómo justificas golpear a las mujeres? ¿Cómo piensas que tienes derecho a controlar la vida de mi hija? Baje ese teléfono. No. Y si te acercas a mí, los policías que están ahí van a tener que arrestarte por agresión. Julián miró hacia las patrullas, calculando sus opciones. Esto no va a servir de nada. Nadie va a creer a una vieja loca. ¿Sabes qué? Vamos a averiguarlo. Caminé hacia los policías, con Julián siguiéndome a la distancia permitida. Oficial, ¿puedo mostrarle algo? Le puse el video. En él se escuchaba claramente a Julián justificando la violencia doméstica, amenazando con no dejar en paz a Laura y admitiendo que la había golpeado para educarla. Esto es evidencia nueva, dijo el oficial. Necesito que venga a la estación a presentar una denuncia formal. ¿Puedo hacerlo ahora mismo? Sí, señora. Y voy a recomendar que se le revoque la fianza por violación a las condiciones de libertad condicional. Cuando Julián se dio cuenta de lo que estaba pasando, trató de acercarse. Esa grabación es ilegal. No pueden usarla. En México, explicó el oficial, las grabaciones son legales cuando se hacen en vía pública con fines de seguridad personal. Vi cómo la realidad se desplomaba sobre Julián. Su plan de acosar a Laura hasta que regresara acababa de convertirse en más evidencia en su contra. Julián, le dije antes de irme con los policías, esto es lo que va a pasar. Vas a dejar en paz a mi hija. Vas a dejar de llamar al refugio. Vas a dejar de venir aquí. Porque cada vez que lo hagas voy a estar ahí para documentarlo. Usted no puede protegerla para siempre. No tengo que hacerlo para siempre. Solo tengo que protegerla hasta que ella sea lo suficientemente fuerte para protegerse sola. Y ese día está llegando más rápido de lo que crees. Esa noche, después de presentar la denuncia y ver cómo arrestaban a Julián otra vez, volví al refugio. Laura me estaba esperando en el jardín. ¿Está bien, mamá? Estoy perfecta, hija. ¿Y tú? Por primera vez en años creo que sí voy a estar bien. ¿Por qué dices eso? Porque me di cuenta de algo mientras tú estabas afuera, enfrentándolo. ¿Qué? Que si mi mamá de 63 años puede pararse frente a él sin miedo, yo también puedo aprender a hacerlo. Era el momento más orgulloso de mi vida como madre. 6 meses después de aquella confrontación, Laura estaba irreconocible. Y digo irreconocible en el mejor sentido posible. Había recuperado a la hija que pensé que había perdido para siempre. La encontré ese sábado por la mañana en la cocina del refugio, preparando desayuno para las nuevas residentes. Sus movimientos eran seguros, confiados.
Sonreía mientras revolvía los huevos, cantando una canción de Manu Chao que solía escuchar cuando era adolescente. «Buenos días, mamá», me saludó con una alegría que no había visto en años. «¿Quieres café? Acabo de hacer una olla nueva». «¿Desde qué hora estás despierta?» «Desde las 5. No pude dormir de la emoción. Hoy era un día especial. Después de 6 meses en el programa del refugio, Laura había conseguido un trabajo como recepcionista en una clínica dental en el centro de Guadalajara. Más importante aún, había encontrado un pequeño departamento que podía pagar con su nuevo salario. ¿Nerviosa?, le pregunté. Aterrorizada, admitió, pero sonriendo. Pero también emocionada. ¿Tiene sentido eso? Todo el sentido del mundo, hija. Durante estos 6 meses había visto a Laura transformarse gradualmente. Al principio, cada decisión pequeña era una lucha interna. ¿Qué desayunar? ¿Qué ropa ponerse? ¿A qué hora levantarse? Cosas que la gente normal hace automáticamente, pero que para ella representaban terreno inexplorado. Doctora Patricia dice que es normal, me había explicado Laura durante una de nuestras conversaciones. Dice que cuando alguien controla cada aspecto de tu vida durante años, tu cerebro se olvida de cómo tomar decisiones. Pero poco a poco, había comenzado a reconstruir esa parte de sí misma. Empezó con cosas pequeñas. Decidir qué libro leer, qué serie ver en televisión, qué tipo de shampoo comprar. Después vinieron las decisiones más grandes. Inscribirse en un curso de computación, aplicar para trabajos, elegir dónde quería vivir. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de mi nuevo departamento?, me preguntó mientras servía el café en tazas que las mujeres del refugio habían decorado en el taller de arte terapia. ¿Qué? Que voy a poder cocinar lo que se me antoje, cuando se me antoje. Suena tonto, ¿verdad? No suena tonto. Para nada. Ayer estuve planeando qué voy a preparar la primera semana. Quiero hacer mole poblano el martes, solo porque puedo. Y chiles en nogada el viernes, aunque no sea septiembre. Ver a mi hija planear menús con la emoción de una niña en Navidad me llenó de una felicidad inmensa. Estas eran las cosas simples que Julián le había robado. El placer de decidir su propia comida. ¿Y sobre Julián?, le pregunté, porque sabía que no podíamos evitar el tema para siempre. La sonrisa de Laura se desvaneció momentáneamente, pero no desapareció. Sigo teniendo pesadillas a veces, pero ya no son todas las noches, y doctora Patricia me enseñó técnicas para manejarlas. ¿Qué tipo de técnicas? Cuando empiezo a soñar que él me está gritando, trato de cambiar el sueño. En lugar de quedarme paralizada, sueño que le contesto, que le digo todas las cosas que nunca me atreví a decirle en la vida real. ¿Cómo qué? Como que él era el problema, no yo. Que un hombre que necesita golpear a una mujer para sentirse poderoso es en realidad muy débil. Que durante todos esos años que me hizo creer que era afortunada de tenerlo, en realidad, él era afortunado de tenerme a mí. Escuchar estas palabras de mi hija me hizo querer llorar de felicidad. Después de tantos años de verla disculparse por existir, finalmente, estaba reconociendo su propio valor. ¿Y no tienes miedo de que trate de buscarte cuando sepas que saliste del refugio? Laura se quedó pensativa por un momento. ¿Sabes qué, mamá? Creo que él ya no me busca porque yo ya no soy la mujer que él quería controlar. ¿Qué quieres decir? Él se enamoró de una mujer asustada que dependía de él para todo, que le pedía permiso hasta para ir al baño, que creía que sin él no valía nada. Se sirvió más café y se sentó frente a mí en la mesa de madera que habían hecho las mujeres en el taller de carpintería. Esa mujer ya no existe, mamá. La que soy ahora, le contestaría. Le pondría límites. No le daría el control que él necesita para sentirse superior. Por eso creo que si me ve ahora, probablemente ni le interese recuperarme. Y si sí le interesa, entonces sabré defenderme. Ya no tengo miedo de usar mi voz. Como si hubiera invocado la oportunidad de demostrarlo, el teléfono del refugio sonó en ese momento. Esperanza contestó y después se acercó a nuestra mesa con expresión seria. Laura, es para ti. Un nombre que dice ser familiar de Julián. Vi cómo el cuerpo de Laura se tensó instintivamente, pero no se colapsó como habría pasado meses atrás. ¿Quién es? Dice que es el hermano mayor, Ricardo. No lo conozco. Julián nunca. Me habló de un hermano mayor. ¿Quieres que conteste yo?, le ofrecí. No, mamá. Voy a contestar yo. Laura tomó el teléfono con manos firmes. Bueno, podía escuchar la voz del hombre desde donde estaba sentada, pero no las palabras exactas. Sí, soy Laura. No, no sé quién eres tú. ¿Cómo conseguiste este número? No me interesa lo que Julián esté pasando. No, no es mi responsabilidad. No, no voy a ir a verlo. La conversación duró tal vez 3 minutos. Cuando Laura colgó, estaba
temblando ligeramente, pero tenía la barbilla alzada con determinación. ¿Qué quería? Dice que Julián está en depresión, que no come, que está pensando en lastimarse, que si yo no voy a hablar con él, su familia me va a culpar de lo que pase. ¿Y qué le dijiste? Que Julián es un adulto responsable de sus propias decisiones. Que si está pensando en lastimarse, debe buscar ayuda profesional, no chantajear a sus víctimas. ¿Usaste esas palabras exactas? Sí. Y le dije que no volviera a llamar. Me sentí tan orgullosa que quise aplaudir. La Laura de hace 6 meses habría entrado en pánico con esa llamada. Habría considerado seriamente regresar solo para asegurarse de que él estuviera bien. Habría asumido la responsabilidad por los sentimientos de Julián. Esta nueva Laura entendía que cada persona es responsable de su propia salud mental y emocional. ¿Cómo te sientes después de esa llamada? Molesta, pero no asustada. Me molesta que todavía traten de manipularme usando la culpa, pero ya no funciona. ¿Qué crees que ya no funciona? Porque en estos meses aprendí la diferencia entre culpa real y culpa falsa. Culpa real es cuando lastimas a alguien y necesitas pedir perdón. Culpa falsa es cuando alguien trata de hacerte responsable de cosas que no están bajo tu control. ¿Y los sentimientos de Julián? ¿Están bajo tu control? No. Sus sentimientos son su responsabilidad, igual que mis sentimientos son mi responsabilidad. Era increíble escuchar a mi hija hablar con esta claridad. Durante años, Julián la había entrenado para sentirse culpable por todo. Por su mal humor, por sus problemas de trabajo, por sus berrinches, por su violencia. Le había hecho creer que si ella fuera mejor, él sería más feliz. Laura, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Extrañas algo de tu vida con Julián? Se quedó pensando por un largo rato, mirando por la ventana hacia el jardín, donde las otras mujeres estaban haciendo ejercicio matutino. ¿Sabes qué sí extraño? ¿Qué? Extraño la ilusión de que tenía una familia. Extraño la fantasía de que alguien me cuidaba. Extraño sentirme especial porque un hombre me había elegido. Pero entiendo ahora que nada de eso era real. No tenía una familia. Tenía un carcelero. No me cuidaba. Me controlaba. Y no me había elegido porque fuera especial. Me había elegido porque pensó que podía moldearme como quisiera. ¿Y ahora qué quieres? Quiero construir algo real. Una vida que sea realmente mía. Relaciones donde no tenga que cambiar quién soy para ser aceptada. Un amor que me haga sentir más libre, no menos libre. ¿Crees que vas a volver a confiar en alguien lo suficiente para tener una relación? Algún día, tal vez. Pero no tengo prisa. Primero quiero aprender a disfrutar mi propia compañía. Esa tarde, cuando nos despedimos en la puerta del refugio, Laura me abrazó con una fuerza diferente a la de antes. No era el abrazo desesperado de alguien que tiene miedo de quedarse sola. Era el abrazo agradecido de alguien que sabe que puede sostenerse por sí misma, pero que valora el amor genuino cuando lo encuentra. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no abandonarme cuando era más fácil hacerlo. Por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Por enseñarme que el amor verdadero no duele. Mientras la veía caminar hacia su nueva vida, cargando una maleta con sus pocas pertenencias, pero con la cabeza en alto, supe que mi trabajo como madre había valido la pena. Mi hija había aprendido a volar de nuevo.